Vamos a hablar del índice glucémico, temido por algunos. Bueno, el índice glucémico, como se dice de los alimentos, es la respuesta glucémica que tiene en el cuerpo. Pero esto está medido en base a una ingesta aislada de esos alimentos. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Es decir, no tengamos miedo a la respuesta glucémica de los alimentos, que es totalmente normal y que según el contexto pues puede ser incluso beneficiosa. Así que vamos a verlo. Bien, si quisiéramos nosotros reducir o mantener un control de esa respuesta glucémica, pues podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Hay cosas que podemos hacer, tres cositas. Lo primero es mezclarlo con grasas, o sea, mezclar los alimentos que mayor índice glucémico tienen con una ingesta de grasas, de proteínas y de fibra. Esto hará que la respuesta glucémica no sea tan alta. Luego una ingesta antes de 20 minutos antes de comer, si es, como digo, ¿no?, alimentos que van o por la cantidad o bien por ese índice glucémico que tienen muy elevado, pues comer un poquito antes, o sea, tomar una bebida de vinagre disuelta en agua, ¿sí?, de 10 mililitros de vinagre disuelto en agua, también tenía un efecto inhibidor de la respuesta elevada en glucemia, o incluso tomando en el mismo arroz, por ejemplo, ese vinagre, ¿no? Pero no vas a poner vinagre a un helado, por ejemplo, ¿bien? Entonces tampoco es muy práctico. Y lo último, que si tú haces una ingesta de un helado, ¿no?, de forma aislada, y luego te mueves, la respuesta glucémica también disminuye. Pero, como digo, basar nuestra nutrición en la respuesta glucémica de los alimentos es una visión reduccionista, porque hay que ver, como digo, el contexto. El contexto es que en casos de una persona que tenga resistencia a la insulina, que tenga obesidad o que tenga un síndrome metabólico, sí que va a ser interesante medir, de alguna manera, moderar la respuesta glucémica. ¿De acuerdo? Tener en cuenta la respuesta glucémica de los alimentos, y como he dicho, de estas tres formas lo podemos regular. Pero para el resto de población saludable no tiene sentido estar intentando evitar una respuesta glucémica. No te preocupes, porque el cuerpo ya tiene mecanismos para regular estos picos de glucemia en sangre. El problema es cuando hay una hiperinsulinemia, en cuanto pues estamos constantemente manteniendo la glucosa alta. Pues sí, va a haber una mayor demanda por parte del páncreas de esa secreción de insulina para contrarrestar esa glucemia en sangre, y eso puede derivar a largo plazo pues en esa diabetes, ¿no? Pero hay que ver, como digo, el contexto. O sea, a un deportista no le vamos a decir no comas hidratos de carbono de forma aislada que te va a subir la glucemia. Al revés, los necesita precisamente para rendir en su deporte, ¿no? Lo que no tiene sentido es una persona que es sedentaria, que se pase el día comiendo alimentos refinados, azucarados, que están manteniendo, como digo, ese pico de glucemia alto, que no va a poder contrarrestar con la actividad física porque no se mueve. Entonces hay que ver el contexto. No hay que obsesionarse con esto si soy una persona sana, ¿de acuerdo? Pero hay ciertos contextos más bien patológicos, los cuales ya no me competen, en los que sí que sería interesante. Pero para ti, que si eres una persona sana, la respuesta glucémica en sangre no tiene que darte ningún miedo, ¿de acuerdo? No tiene que darte ningún miedo, porque a menos, como digo, que estés todo el día estimulando pam con helados, con azúcares, pues no va a pasar nada. De hecho, incluso aunque ingieras proteína de forma aislada, te va a subir un poco la glucemia en sangre, o sea, todo alimento. Entonces, sí que es interesante, como digo, mezclar en una misma ingesta alimentos que tengan pues, grasa, proteínas, fibra, y que acompañen a ese alimento pues, que tenga una respuesta glucémica más alta, como pueda ser la pasta blanca, el arroz blanco. Pero no hay que obsesionarse con esto, porque sería, como digo, una visión muy reduccionista, y al fin y al cabo la cosa está en comer, como veremos más adelante, de forma inteligente, balanceada y nutritiva, ¿vale? Es decir, la respuesta glucémica de un helado no es que sea problemática, el problema está en que el helado no es tan nutritivo como una fruta que va acompañada de fibra, de vitaminas, ¿sí?, de más agua, no lleva tanto sodio añadido, no lleva grasas saturadas, en fin. Es más interesante
tomar hidratos de carbono que van acompañados de fibra, que van acompañados de proteína, que van acompañados de vitaminas y de minerales. O sea, la matriz del alimento es lo que tendremos que ver y lo veremos más adelante, ¿sí? El mito este de que los picos de glucemia hacen que tú tengas hambre constantemente, esto es una opinión más mía personal, pues bueno, no es que tú tengas un pico de glucemia y cuando baja la glucemia tu cuerpo enseguida te pide azúcar como loco y tengas que comer. No, es que realmente te gusta y tu cuerpo pues le hace estar a gustito cuando comes azúcar porque se crea serotonina. Entonces cuando pues ese efecto droga del azúcar, ¿vale? En parte es cierto porque nos hace sentir bien, ¿no? Es como una recompensa inmediata. El pico de azúcar, o sea, el pico de dulzor que produce esa serotonina y esa sensación más que puede ser relajante incluso, ¿no? Pues yo creo que no es tanto una cuestión de hambre, ¿vale? Sino una cuestión de placer. Sí que es cierto que un alimento de azúcar puro y duro, refinado, es mucho menos saciante que, como he dicho, pues unos macarrones con atún, huevo y unos frutos secos. Está claro, ¿verdad? Es más saciante. Pero, aún así y todo, los alimentos siempre van a producir una elevación de glucosa en sangre. Entonces, la cosa está en tomar alimentos, como digo, saciantes, nutritivos, que veremos luego más adelante.